que con lo de Fox lo habíamos adelantado, no era un curso de Fox. Lo que vamos a hacer ahora con Access no es un curso de Access, ¿sí? Para que se entienda cómo lo vamos a enfocar, ¿sí? Pero lo que se logró con el trabajo de Fox fue esto de conocer, de entender el cómo acceder a los datos, este concepto de que, bueno, de que estoy de alguna manera también en los formularios o en los informes, más allá de mi base de datos, tengo que modelar cómo quiero acceder a los datos, ¿sí? Eso es parte de las tareas necesarias cuando yo voy a desarrollar un sistema. Ese modelado, que en el caso de Fox, ¿sí?, se denomina entorno de datos, es la partecita que vimos. ¿Sí? Fox tiene muchísimo, muchísimo más, como cualquier otro lenguaje. Pero eso era, ¿sí?, el camino que le queríamos hacer recorrer, de pasar por modelar y ver que frente a la misma base de datos, ¿sí?, yo puedo modelar diferentes maneras, ¿sí?, el acceso a esos datos de acuerdo a lo que se necesite en cada momento, y quedaba claro que en el formulario se necesitaba combinar los datos de cierta manera y en el informe se necesitaba combinar de una manera distinta, ¿sí? Y la base de datos seguía siendo la misma. Bueno, todo ese trabajo de también recorrer datos con lo que es la sintaxis de Fox, que en realidad es una sintaxis que se llama XBase, bien, que recorro los DBF, que manejo el concepto de área o alias de trabajo, y entonces voy con un scan, ¿sí?, para recorrer los datos, con comandos o funciones de búsqueda como locate, como seek, ¿sí? Puedo ir, ¿sí?, recorriendo, conociendo los datos y lograr, bien, leer los datos, actualizar los datos, agregar nuevos datos, eliminar también, diseñándole una interfaz bastante completita, que era este formulario del trabajo práctico final, como para que el usuario tenga todo resuelto a través de interactuar con esa interfaz que estaba orientada a eventos, ¿sí? Estaba orientado a eventos porque era precisamente un formulario compuesto con controles. Y esos controles reaccionan a ciertos estímulos, ¿sí?, con una respuesta que escribíamos nosotros. El estímulo, que era hacer un clic en un botón, seleccionar una fila, bien, desplegar una lista y elegir uno de esos elementos, bien, toda esa interacción, ¿sí? Atrás de toda esa interacción había una respuesta que nosotros teníamos que escribir con la sintaxis de Fox para generar esa respuesta y que el formulario vaya haciendo con los datos lo que el usuario espera conforme a lo que fue marcando o haciendo, interactuando con esa interfaz. Y entonces eso es una buena parte de lo que puedo hacer con datos, una parte muy interesante. Pero ahora ustedes ya vieron que el enfoque de toda esta parte es el lenguaje SQL, ya no es el lenguaje de Fox. El lenguaje de Fox es un lenguaje particular, solo lo maneja actualmente, bueno, Fox, el que sigue usando Fox, pero habíamos que era muy sencillo para explicar y concentrarnos en el manejo de los datos. Y ahora apareció un lenguaje nuevo, que en realidad no es un lenguaje para construir aplicaciones. Esto ustedes ya muy bien lo están definiendo, lo van a terminar de definir en teoría, pero no es un lenguaje de programación. Yo no voy a escribir un sistema con SQL. Yo no voy a escribir la respuesta del evento clic de algún botón, ¿sí?, con SQL. Ahora, que la respuesta que yo escriba a un botón necesite de los datos, de estos datos, en lugar de ponerme con un scan recorrer los datos, que me cambio de un área de trabajo a otra, sí, que lo que esto, que lo otro, bueno, todo eso se lo pido a una consulta SQL. Pero voy a obtener un resultado, y ese resultado es el que voy a tener que manipular, es el resultado del que voy a tener que mostrar en un control para que el usuario vuelva a interactuar, porque el usuario siempre necesita interactuar. O sea, siempre voy a necesitar una interfaz y voy a necesitar algo que me resuelva lo que necesito sobre los datos. Y eso es lo que vamos a tratar de reflejar ahora en esta segunda parte. Vamos con Access, vamos a trabajar con formularios, sí, tal vez con formularios más cortos, ¿sí?, o con menos controles, porque lo que hicimos de como un sistema un poco más completo, ya lo hicimos con Fox. Ahora la idea es poder ejecutar consultas SQL, conocer las distintas
consultas SQL que existen y cómo manipularlas, qué hacer, porque algunas consultas me van a devolver resultado y qué hago con todo eso. Y se lo tengo que mostrar al usuario y cómo se lo muestro. Entonces, ese va a ser el objetivo nuestro ahora, crear formularios porque necesita el usuario seguir interactuando con datos. Eso obviamente no lo vamos a perder, vamos a seguir interactuando con datos, pero accediendo a esos datos de una manera diferente, que es la que propone Access en parte. Y vamos a ver una parte chiquitita de Access, pero es suficiente como para generar, ¿sí? O para haber recorrido un camino, decir, sí, mira vos, interesante el cómo Access puede acceder a los datos, más allá de que existen un montón de otras maneras, de la misma forma que en Fox, y es más, ya vieron que el SQL lo puedo manejar en Fox y en Access, y bueno, ¿por qué no hacemos todo en Fox? Y bueno, porque la idea también es presentar Access, porque bueno, en la Escuela de Ingeniería Industrial siempre tuvo interés porque ustedes entren al menos en un mínimo contacto con lo que puede hacer Access, porque la industria usa Access, no usa Fox, pero Fox nos servía mucho para lo conceptual y poner en práctica esos conceptos. Lo mismo vamos a hacer con Access, vamos a presentar conceptualmente unas cuantas cosas y las vamos a implementar ya, pero con un producto que el que vaya a trabajar a muchas de las industrias de la zona, por no decir otro lugar, se van a encontrar con Access. Como así se van a encontrar con otras herramientas, algunas más similares o menos similares a Access, pero va a ser más similar a Access que similar a Fox, lo que encuentren ahí en cualquier lugar de trabajo que puedan tener. ¿Preguntas con esto? Por las dudas, a ver, un pulgar para arriba, pulgar para abajo. ¿Se entiende? Bien, bueno, ahí lluvia de pulgares, no hay ningún pulgar para abajo. Bueno, vamos bien. Bueno, entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una presentación del contexto general que nunca tenemos que perder de vista, aunque no esté presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que le va a dar sentido a un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver, yo voy a compartir pantalla, como siempre, para ver, por ejemplo, acá en el campus, mira, se me cerró, voy a entrar al campus, ¿sí? Vamos acá, vamos a entrar a informática aplicada, ¿bien? Y tenemos en informática aplicada dentro del campus, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, ya vamos a encontrar precisamente la práctica de Access, ¿sí? Como así veníamos trabajando dentro del título práctica de acceso a datos, lo referido a Fox, tenemos exactamente lo mismo para Access. Si yo la quiero abrir, si yo la abro, me voy a encontrar, acá, me voy a encontrar que es una práctica que sigue trabajando con carreras, materias, alumnos y exámenes. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Y con todo esto vamos a presentar los temas para que ustedes también resuelvan con el mismo criterio, con el mismo concepto, un trabajo práctico, que no va a haber que entregarlo, pero que se va a evaluar ese tipo de ejercitación en el parcial, ¿sí? De la misma manera. El trabajo práctico lo vamos a publicar ya a fin de semana, a principio de la semana que viene, para que ya quede disponible y ustedes ya puedan empezar a trabajarlo a medida que avancemos en los mismos conceptos, pero con este modelo más chiquitito que es conocido. A ver, los dos son conocidos. Vamos a seguir trabajando con estas 4 tablas y el trabajo práctico de Access se va a basar exactamente en la misma base de datos con la que venían trabajando en Fox. No va a ser distinto, es lo mismo, pero vamos a hacer algo distinto con esos datos. A ver, vamos a seguir haciendo reportes para el estilo de Access, vamos a seguir accediendo a datos, pero al estilo de Access, de la misma manera que construir un formulario para que interactúe el usuario, pero con una experiencia distinta, claramente distinta, en cómo manipular esos datos, ¿sí? Y son ejercicios, ¿sí? Ahora después los vamos a ir viendo, esto es mucho más corto, sin enunciado, pero tenemos mucho para hablar, ¿sí? Como así, lo dijimos en Fox, acá hay hojas técnicas que refieren a lo que hay que estudiar, ¿sí?
Y en el enunciado del trabajo práctico va a haber también muchas hojas técnicas que van a ser necesarias que ustedes la lean. Lo bueno de la hoja técnica, que lo explica el mismo desarrollador de producto, eso es muy interesante, y siempre hay un poco más. Nosotros no vamos a evaluar un poco más. Lo bueno de eso es que se encuentran con algo más para que quede abierta la puerta el día que ustedes quieran, el que decida avanzar en el tema de los datos, ahí ya tiene, ¿sí?, lo necesario como para completar el tema. Nosotros nos vamos a valer obviamente de la parte que necesitemos, tal cual lo hicimos en Fox. Y también tenemos, ¿sí?, como está la práctica de acceso a datos, ¿sí?, una base de datos. La base de alumnado ya está creada para que ustedes se la descarguen y puedan trabajar, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la base de datos, pero en el material de estudio, ¿sí?, hay tres apuntes. La introducción de Access, que es lo mínimo que hay que saber para sumarlo a las hojas técnicas, más lo que agreguemos nosotros como parte de la explicación. Una referencia al GSQL de Access, simplemente esto es una compilación de la sintaxis, por si alguien tiene duda. Hoy vieron que se equivocaban cuando escribían constraint y que no funcionaba en Access porque había una T de más, o que le faltaba, que le sobraba un punto y coma, cosas así. Bueno, para resolver y tener la sintaxis correcta, hay una referencia acá en este apunte de toda la sintaxis. Es lo mismo que pueden encontrar en internet, es lo mismo, pero el que lo quiere tener compilado, está todo junto ahí. Y después hay un apunte de motor de base de datos, que algo vamos a describir ahora, está más completo ahí, pero también es material de estudio. Esto es lo que refiere a esta segunda parte, ¿sí? Entonces, lo pueden descargar como para siempre tener a mano y no depender de entrar a la plataforma cada vez que lo necesitan. Lo mismo que la ejercitación. Bueno, entonces, a ver, tenemos que empezar a escribir todo esto. Yo lo voy a describir recorriendo un camino para tratar de mostrar, ¿sí?, el concepto de a lo que nos enfrentamos ahora. Nosotros, a ver, si yo quiero trabajar con lo que vamos a hacer ahora, y tengo que, por ejemplo, ir a las aplicaciones de mi máquina y tengo que tener Access. Access lo tengo que tener instalado. Como así tenía que tener instalado Fox, por ejemplo, tengo que tener instalado Access. Yo tengo la versión 2016, dijimos, 2013 en adelante y sirve cualquiera, ¿sí? La 2003, la 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, la 21, ¿sí? Pero lo importante, a ver, yo voy a abrir, en lugar de abrir un documento nuevo en Word, un libro electrónico en Excel, o abrir un proyecto nuevo en Fox, yo abro una base de datos. ¿Sí? Y acá me dice, bueno, me pregunta, ¿qué nombre le quiere dar al archivo? Acá me pregunta primera, bueno, está bien. Y acá me dice, mirá, es una base de datos de escritorio. Una base de datos de escritorio en blanco, vacío, ¿no? Y, ¿qué nombre le querés dar? ¿Sí? Entonces, ya interesante, ya del inicio nos está planteando unas cuantas cosas. Una base de datos en blanco, ¿sí?, de escritorio. Y el nombre, base 6, ACCDB. ¿Cómo? Claro, antes era en Word, documento 1.doc o docx. ¿Sí? ¿Ustedes conocen lo que significa un doc o un docx? Un XLS de Excel o un XLSX. A ver si alguien, a ver quién sí, quién no, con un pulgar para arriba por sí y para abajo por no. A ver, los que dicen que sí. Bueno, buenas tardes, ahí saluda Bianca. ¿Cuál es mucho lluvia de pulgar para abajo. Opa. A ver, no nos interesa conocer con detalle, pero lo que sí tengo que entender, lo que tengo que saber, por ejemplo, me fui a ver si, no, vamos de nuevo, porque salí. Entonces, lo que tengo que saber es que, a ver, los documentos doc es un documento de texto enriquecido, muy enriquecido. Yo tengo muchos formatos de texto, tengo el formato TXT, que es texto puro, tengo el formato RTF, que es formato enriquecido, hasta cierto punto, tengo después el formato doc, que es
muy enriquecido, pero un documento ya con toda el clásico formato de Microsoft. Y después tengo otros, ¿sí? Si es libre, si no es libre, si es abierto, si no es abierto, es otro tema. Si quieren, después nos juntamos un día, armamos una meet y hablamos de todo eso. Hoy no es parte de lo que queremos mostrar, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, yo tengo Doc y DocX. A partir de cierta versión, ¿sí? Word, Excel, PowerPoint, le agregó una X a la extensión. ¿Por qué? Porque cambió el formato. Yo no me doy cuenta, pero es un formato XML comprimido que ocupa mucho menos espacio, pero se fue, sí, para el lado de un... innovó y tomó mucho de algunas cuestiones de formatos abiertos. No nos interesa, pero nos interesa justo que es abierto, pero sí lo que nos interesa es que hubo un cambio de formato. Ese es el DocX. ¿Cómo? Ese es el DocX. Exacto, ¿sí? Es como, a ver, tomarlo como un doc extendido, ¿sí? Como para que sea más fácil asociarlo. Entonces, pero eso fue a partir de cierta versión. Y yo puedo trabajar con el formato doc, con el formato docx, que es más nuevo, que es muy distinto, pero cuando yo abro un documento con Word no me doy ni cuenta. Yo lo sigo trabajando, sigo editando y todo lo demás. Y ya está, ¿sí? Ahora, claro, cuando yo genero un docx, como es más nuevo, y se lo paso a alguien, y ese alguien tiene que tener un procesador que entienda ese formato nuevo. Si yo tengo una versión vieja de Word, qué sé yo, una versión vieja no sabía que iba a salir más adelante un formato nuevo, no lo va a entender. Bueno, entonces yo digo, che, instalate una versión más nueva o para que yo haga como es, una actualización inversa, digamos, un download de versión y digo, che, mirá, a Word, che, esto grábamelo con el formato anterior, así lo puede abrir alguien que tiene una versión vieja de Word y lo puedo pasar. Con los datos, en este caso de Access, pasa más o menos lo mismo. Pero cuidado, que el mundo de datos es un mundo distinto en parte a los documentos, ¿sí? Un poco cambian algunas cuantas cosas cuando estoy hablando de datos. Claramente nosotros veníamos trabajando con Fox, ¿sí? Con datos en Fox. ¿Y los datos dónde se almacenaban? En tablas. ¿Y con qué estructura? DBF. DBF. Ya eso me dice un montón. Me dice un montón que, a ver, eso me dice un montón, para bien y para mal, me define la característica que van a tener esos datos, lo que voy a poder hacer con esos datos. ¿Sí? Los DBF, ¿sí? También tienen una metadata, prácticamente todos los archivos de datos tienen metadata, ¿sí? Pero yo sé que son todos archivos independientes que conforman una base de datos y tengo que tener otro archivo que arme la base de datos, pero tiene su particularidad. Pero DBF también hay un montón de versiones, ¿eh? No hay un solo DBF. Con el tiempo fue cambiando, ¿sí? Lo que me permitía hacer esa estructura de datos DBF. Pero siempre tengo esos datos, tienen que persistir en el tiempo, los tengo que almacenar de una manera, tienen que estar en un archivo. El archivo es la única forma de que algo perdure en el disco o en alguna unidad de almacenamiento para poder ser postprocesado. Yo después, apago la máquina, prendo la máquina dentro de una semana y quiero leer esos datos. Tienen que estar en un archivo, porque si lo tengo en memoria se perdió cuando apagué la máquina, ¿sí? Entonces siempre tengo que tener un archivo que guarde los datos. DBF en el caso de Fox. Era un montón de archivos, uno por cada tabla, ¿bien? Pero yo digo, bueno, está bien. Después veré cómo accedo. Y acá lo mismo, lo que pasa es que Access dice, che, bueno, pará, yo trabajo con mi formato. Y el formato que leí es un formato MDB o un formato ACCDB. Por eso acá me dice, che, mirá, en lugar de decirme documento 1.doc o docx si fuera Word, acá me dice, che, database, está bien, una base de datos, 6. Como así Word me dice documento 1, documento 2, documento 3. Bueno, es como que ya se crearon 5 bases de datos anteriores, acá voy por las 6. Les puedo cambiar el nombre, conservo esto. Pero lo importante es que la extensión es ACCDB. Y eso es a partir de la versión 2007 de Access. O sea, yo puedo tener como tenía doc y docx, puedo tener archivos de datos en Access que sean MDB o ACCDB. MDB es las versiones más viejas y ACCDB son las versiones más nuevas. ¿Sí?
Pero yo digo, bueno, sí, medio parecido a Word, y entonces yo digo, perfecto, tengo acá, y me dicen qué lugar lo voy a guardar. En document de Jorge, ¿sí? /user. Bueno, lo guardo ahí y creo, ¿sí? Creo entonces, ¿qué voy a crear? Una base de datos nueva, pero cuidado, yo le estoy diciendo que en document lo puedo cambiar, acá tengo la carpetita para cambiar el lugar. Si voy a guardar un documento que tiene este nombre, lo puedo cambiar también. Lo que no debo cambiar es la extensión, lógicamente. Y me dice base de datos del escritorio en blanco. Y me dice, y acá, cuidado, ¿debería crear una aplicación de Access o una base de datos de escritorio? Pará, ya me está planteando una aplicación de Access o una base de datos de escritorio. Eso ya lo vamos a dejar para después, llegado el caso. Pero acá es como que hay más cosas que me está preguntando. Es como que tengo varios caminos. Pero bueno, voy a crear. Cuando creo, perfecto, tengo mi interfaz de Access. Mi interfaz, como tenía, ¿sí? A toda la capacidad de Fox con su interfaz para empezar a trabajar con datos, lo mismo que Word. La diferencia lo dijimos, cuando yo abro Word me dice, che, documento 1. Y acá tengo una base de datos, acá tengo esto parecido, y me lo dice acá arriba, tengo la base de datos Database 6. Y me dice base de datos, y acá me dice dónde está almacenada y cuál es la extensión, ¿sí? Y me dice que el formato del archivo es Access 2007. Pero yo tengo la versión 2016, sí, pero es compatible con la 2007. Quiere decir que la 2007, esto lo puedo abrir con la versión de Access 2016, de Access 2013, de Access 2010 y de Access 2007. ¿Puedo hacerlo con la 2003? No. Con la versión 2003 no. Ya es muy vieja, no lo va a poder abrir. ¿Por qué? Porque es un archivo, ¿sí? ACCDB. Ahora, ¿qué significa esto? Y acá es donde es muy interesante el siguiente concepto, el concepto de motor de base de datos, porque voy a trabajar con datos. Es un concepto que no hablamos en el caso de Fox, ¿sí? Porque no, con lo que hicimos no está tan claro, acá está un poco más visible, posiblemente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando yo tengo una base de datos, a ver, ¿qué es una base de datos? ¿Qué es una base de datos? ¿Quién se anima a contarme algo? Es Un un, conjunto de datos. ¿Es que? es un conjunto de datos no redundantes que representan la realidad y se almacenan en un disco físico. Ajá. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Alguien quiere dar una definición distinta? Completarla, cambiarla un poco, ¿no? Por las dudas, digo. Es un conjunto de datos relacionados. Sí, a ver, claramente yo tengo datos con una cierta estructura organizado en tablas, que antes la tabla nosotros la veíamos porque eran todos archivos .dbf en el disco rígido. Yo iba a mi carpeta y veía todas las tablitas. Nosotros la vimos, a ver, vimos la tabla alumno, la tabla carrera, la tabla examen, la tabla materia, la vimos una por una en el disco. Pero aunque yo no lo vea, a ver, yo tengo que tener los datos almacenados en tablas, en un disco. Pero está bien, yo tengo los datos. ¿Para qué tengo los datos? Porque quiero acceder a los datos. ¿Sí? ¿Y cómo dijimos que íbamos a acceder a los datos? ¿De qué manera? A través de consultas. Consultas que escribo cómo, que construyo cómo. Con SQL. Con SQL. ¿Y cuál era la diferencia de SQL con otros lenguajes? A ver, por las dudas. Por las dudas. ¿Ustedes con qué trabajaron en Informática 1? Yo voy a repetir cosas que seguramente ya en teoría la dijeron o la van a decir, pero vale la pena el insistir con estas cosas. ¿Con qué lenguaje trabajaron en Informática 1? Con C. Con C. ¿Y trabajaron con datos al final? ¿Con algún archivo? Sí. Ajá. ¿Trabajaron con un archivo de datos o trabajaron con una base de datos? Con un archivo. Un archivo. Un archivo.
¿Y por qué con un archivo y no con una base de datos? ¿Cómo saben que era un archivo o que eso no era una base de datos? ¿Por qué dicen que archivo y no una base? Lo tuve que definir en el programa. Porque la estructura. ¿La estructura qué? De que Estaba definido por el programa de aplicación. ¿Cómo? Estaba definida por el programa la estructura. A ver, estaba definida por el programa. ¿El programa quién lo escribe? Nosotros, y también nos decía que no se pueden relacionar entre sí las cosas que los No tiene archivos la que no se capacidad de usan. relacionar, eso es cierto, salvo que yo por programación me lo arme, porque en realidad la relación es un software que está detrás y hace toda esa conexión. Entonces yo, che, bueno, me la banco, me escribo todo eso, flor de programa, bárbaro. Pero no, pero a ver, es cierto, no lo puedo relacionar, pero yo cuando tengo que escribir la parte de acceder a los datos, ¿sí? Alguien me tiene que decir, che, mira, este archivo de datos tiene tal estructura. Si no, yo no la puedo saber. Yo tengo que saber de antemano la estructura para poder acceder a esos datos, recorrerlos, calcular, actualizarlo, eliminar, lo que fuera. Agrego nuevo registro, pero tengo que conocer la estructura de antemano. Si alguien no me dice con total precisión, hago lío, tengo problemas. Ahora nos fuimos a un sistema, ¿sí? Como el que nos brindan los DBF, ¿cuál era la diferencia de un archivo DBF con un archivo de datos de informática de primero? Que las tablas tienen metadatos, es decir, hay estructura, están los datos sobre la estructura de la tabla. Claro, se autodescriben. O sea, yo digo, che, mira, la verdad que esta tabla de examen no tengo idea de cuál es la estructura. Bueno, preguntarle, decirle que te conteste. Que haces un use exámenes, display structure y tenés toda la estructura. Te dice los nombres de los campos, el tipo de datos, el tamaño de cada uno de esos datos. Te dice todo. No te puede equivocar. Nadie te lo tuvo que contar. Por el solo hecho de tener el archivo, ya vos podés acceder completamente a todo. Mejor dicho, a todo. No te vas a equivocar nunca. Decir, che, mirá, esto era entero, era real, o era de tipo carácter. Mirá, es entero porque acá la descripción te dice que es entero. Ahora, si después querés grabar un dato tipo alfabético, bueno, ahí se va a quejar, te va a dar un error, pero ya te estaba contando que era un tipo entero. Entonces la ventaja es enorme, con un montón de otras ventajas, ¿Por qué? Porque los DF son naturalmente archivos indexados, ¿sí? Entonces, lo bueno era que ya se autodescribían, flor de ventaja. Pero yo tenía que decir, che, mirá, está muy bueno el lenguaje FOC o el XBase, pero yo tengo que con el scan recorrer una tabla, claro, yo tengo que en el trabajo práctico recorrer la tabla de reservas, con eso por cada reserva me tengo que ir a la tabla de tarjeta, encontrar la tarjeta, me voy a la tabla clientes, encontrar el cliente que reservó con esa tarjeta y obtengo el nombre y el apellido del cliente que se va a presentar, ¿sí? Cuando se dé esa fecha, que es el que va a ocupar la cabaña. Yo, che, pará que flor de vueltita tuve que darle a los datos. Todos se autodescriben esas tablas, pero me tuve que encargar de recorrer los datos en una tabla, me cambio de área de trabajo, me voy a otra, recorro con los datos del anterior, recorro acá para quedarme con lo que necesito, y si tengo que ir a una tercera voy, si tengo que ir a una cuarta voy, y flor de laburo de armar todo ese procesamiento de datos, ¿sí? Pero bueno, muy bueno, muy cómodo, porque el lenguaje está pensado, diseñado especialmente para eso. Pero yo acá entonces tenía que decirle el qué quiero y resolver el cómo lograr hacer eso con los datos. Y el lenguaje SQL, ¿cuál es la diferencia? Solo se dice que necesito. ¿Cómo? Responde al qué, no al cómo, habían dicho Claro, en teoría. yo me encargo de decir, che, yo quiero estos datos. Yo quiero los datos, mira, yo quiero saber el apellido y el nombre de todos los clientes que reservaron la cabaña Tincunaco, ¿sí? Entre el 14 y el 24 de mayo. ¿Cómo se resuelve eso? No tengo ni idea, no me interesa, no quiero saberlo. No quiero saberlo. Yo quiero decir qué, que es la parte más fácil. El cómo lograr eso, no me pregunten a mí. Está bien, no me preguntan a mí, pero alguien me tiene que contestar con ese resultado.
esos datos? ¿Y quién se encarga de resolver el cómo encontrar los datos que cumplen con lo que yo estoy pidiendo? Y yo no intervenir en ese cómo. Alguien tiene que estar en el medio para resolverlo, porque no es mágico. Bueno, ese alguien, en parte, es el motor de base de datos. El motor de base de datos, ¿qué? Es un programa, es un software, ¿sí? Que lo que se encarga es, o lo que hace es estar atento por si alguien le tiene que pedir resolver una consulta SQL. Perfecto, alguien se lo pidió, el tipo lo resuelve y devuelve los resultados. El cómo lo hizo, no me interesa, no me digan, pero hay algo que lo tiene que resolver. Es un motor de base de datos, tiene que estar instalado en mi máquina. Tiene que estar instalado en mi máquina. ¿Sí? Entonces, es pero tan común tener que trabajar con datos que hay pequeños motores de datos que ya vienen con Windows. Ya está. Si no quiero, no lo uso. Y si quiero, sí lo uso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ya estoy trabajando con Access o con estos sistemas de base de datos, yo tengo que distinguir dos grandes partes. Una es el motor de base de datos, que es el que se encarga de administrar los datos, pero que no tiene ninguna interfaz. Él sabe cómo hacerlo, pero alguien tiene que pedirle las cosas. Recién dijimos, el motor de base de datos está pendiente, está escuchando por si alguien le pide resolver consultas de SQL. Bárbaro, pero ¿cómo hago para yo pedirle algo a ese motor? Ahí es donde tengo un montón o varias formas de lograr usar ese motor de base de datos. Una de esas formas es usar Access. Todo lo que tengo acá, todo esto es la interfaz de Access. Esto que yo veo acá, estos botoncitos, son todas facilidades para yo como programador o como incluso si quiero usuario final, poder pedir cosas. Y aquí todo esto se conecta con un motor de base de datos de manera natural. Y motores de base de datos, hay varios, hay muchos. Hay de una talla o de una jerarquía un poco más de oficina, no quiero decir hogareño, pero más de oficina, y después están los motores de base de datos de misión crítica, ya son empresariales. Bien. Entonces ahí es donde tengo que distinguir las dos grandes partes. Tengo una es la interfaz que necesito para comunicarme con el motor de base de datos. Tengo dos grandes partes. Entonces, Access, como yo estoy trabajando con un archivo ACCDB, está usando un cierto motor de base de datos que ya está instalado en mi máquina. Y para mí es transparente, qué sé yo, si hay un motor de base de datos. No, tenemos que saber lo que hay. Porque si yo estaría trabajando con un archivo MDB, versiones anteriores a la 2007, estaría trabajando con un motor de base de datos diferente, con un motor JET, que se llama. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tipo de base de datos que yo construya, de acuerdo al tipo de archivo de base de datos que yo construya con la interfaz de Access, va a ser el motor de base de datos que yo quiero usar. O sea, que termine usando, mejor dicho, no que quiera. Puedo elegirlo, lógicamente. Y es más, Access me dice, che, yo soy una interfaz que me conecto con un motor de base de datos. Acá me voy a conectar claramente, sin dudarlo, con el motor ACE. Pero a ver, ¿qué forma tiene un motor? Es un software que tengo que tener instalado. Los motores de este tipo son algunas pocas librerías. Y son, déjenme ver acá, que se los quería mostrar, a ver si lo tengo a mano, a ver si no, porque se me cerraron, mira, se me cerraron un montón Profe, de páginas. Sí. ¿el motor forma parte del sistema de gestión de base de datos? ¿O estoy entendiéndolo mal? No, pará. Ah, es. No, pará, déjame que te termino un poquito más la idea, y ahí, pero mira, Bueno, se me bueno. fue. Tenía una página con todos los nombres exactos. Mira, voy a ver si lo busco rápidamente ahora. Motor JET. Vamos a poner a ver si me dice los nombres. Bueno, acá, por ejemplo, está. Vamos a ver si encontramos todas las versiones. Dame un segundo. Mira. A ver si vemos todos los nombres. Entonces yo debería poder distinguir entre el motor de la base de datos y la interfaz. En este caso nosotros vamos a usar como interfaz Access y de acuerdo al archivo que nosotros utilicemos va a ser el motor que yo voy a utilizar. Sí, así, tal cual. Mirá, yo tengo Access,
¿sí? Por ejemplo, yo tengo Access como interfaz. Y va a conectar al motor Jet. De nuevo, mira, entonces, motor Jet o el motor Ace. Lo tengo, mira, perdí la página, pero yo le quiero mostrar esto. Fíjense que yo tengo, en este caso, mira, los formatos de archivo de Access. Si estoy trabajando con las versiones más viejas, Jet, Joint Engine Technology, son los archivos MDB, usan el motor Jet, se llama así. Vos sin motor Jet, ya todo el mundo sabe qué es. Pero a partir de 2007, bueno, a ver, el tiempo pasa, hay mejoras tecnológicas, bueno, ¿sí? Que de Jet hay un montón de versiones. 3, 3.5, 4 anteriores, hay un montón de versiones. A lo largo del tiempo Jet fue mejorando, como mejora cualquier producto. Tengo diferentes versiones de Word, diferentes versiones de AutoCAD, de lo que fuera. Con Jet también, yo como que no lo veo mucho claro, porque Jet no tiene interfaz. Es un archivo DLL que tiene que estar instalado en mi máquina. Pero significa esto, y si yo estoy trabajando con archivos MDB, el que va a resolver las consultas SQL y el que se va a meter a los datos y va a cambiar los datos y va a agregar registro, va a borrar, ¿sí? Es el motor Jet. Pero si estoy trabajando con versiones Access 2007 en adelante, ya Microsoft dijo, el Jet lo fuimos actualizando, sí, bárbaro, pero llega un momento, viste, que nada más. Conviene, ¿sí? Hacer vuelta de página y arrancar cero con todo nuevo para no tener algún tipo de cuello botella, un embudo que, por ser algo viejo que lo sigo actualizando, me genera problemas. Todo nuevo, un motor Ace, Access Connectivity Ace, que la extensión es precisamente ACCDB, a partir de Access 2007 en adelante. Yo con Access 2007 en adelante, ¿puedo trabajar con los MDB? Por supuesto, sin lugar a duda. Con una versión 2003 o anteriores de Access, ¿puedo acceder a los archivos ACCDB? No, incompatible, no tiene idea de cómo conectarse, ¿sí? Pero lo que cambia es el motor de base de datos, que es un componente software. Windows tiene todos los componentes software para trabajar con Jet sin instalarle nada, ¿sí? Ahora, cuando yo instalo Ace, no lo tiene así de entrada, de fábrica, ¿sí? Pero si yo instalo Access, se instala el motor Ace. Archivos nuevos, más actualizados, son archivos .dll. Un archivo .dll no es que yo lo ejecuto, no es un exe que lo ejecuto hoy y arranco una pantalla, no. Un archivo que me brinda un montón de servicios. Yo tengo que saber cómo conectarme con ese archivo para pedirle cosas y que me conteste y entender y recibir esa respuesta. Por eso necesito una interfaz para conectarme a los motores de base. Todos los motores de base de datos tienen interfaces que le pueden ser propias. Access dice, mirá, yo te desarrollo como parte de Access el motor Ace, pero también te desarrollo una interfaz de Access para sacarle total provecho a ese motor Ace. ¿Sí? Entonces tengo más opciones, más botoncitos, más cositas, ¿sí? Con las nuevas versiones. Pero yo digo, mirá, Ace, yo quiero trabajar con Ace, con el motor de base de datos, porque en realidad tu motor de base de datos me permite recibir peticiones de un montón de lugares diferentes, que eso es lo bueno. No es que solo con Access, no, yo puedo tener solo el motor sin tener Access. ¿Cómo? Sí, claro, yo me bajo el motor Ace y no tengo Access. ¿Cómo es eso? Bueno, son productos, se descargan gratuitamente, ¿eh? Yo vengo, por ejemplo, vengo acá y me dice, mira, componente redistribuible del motor de base de datos Microsoft Access, en este caso el 2010. Puedo ser con 2013, 2016, 2019, que son nuevas versiones del motor Ace. Lo que significa eso. Y me dice, mira, ¿en qué idioma lo querés? Bueno, descárgalo. Y tenés el motor Ace, no tenés interfaz de Access, porque no te bajaste Access. Access sí es pago, el motor no es pago. Nosotros vamos a trabajar con las dos cosas, con la interfaz y con el motor, ¿sí? Ahora, si yo instalo Access, no sé, 2010, ¿me tengo que descargar esto? No, ya me lo descarga, ya viene con el instalador de Access, no tendría sentido, solo la interfaz. Yo instalo Access y me instalo también el motor, la versión que corresponde a esa última versión o esa versión de Access que estoy instalando, ¿sí? Y se va a conectar de manera transparente. A mí me parece que es toda una sola cosa, pero no es una sola cosa. No es una sola cosa. Es más, yo digo, yo si quisiera, ¿estoy obligado a usar Access? No estoy obligado a usar Access. ¿Me puedo conectar a una base de datos ACE, o sea, un ACCDB o un MDB con otra cosa? Sí, claro que
Sí. ¿Me puedo conectar con Fox? Sí, claro que te puedes conectar. ¿Me puedo conectar con algo nada que ver? Sí, mirá, a ver, título ilustrativo. Yo les muestro, al que le gusta el tema de los datos, mira, me voy a conectar con el DViewer. Este DViewer, esta es una versión gratuita, viene versión paga, todo lo que es gratuito viene también su versión paga. Es un gran cliente, una gran interfaz para conectarme con los dos, ¿sí? Esto, bueno, ahí demora en arrancar. Bueno, tengo unas cuantas cosas abiertas también, pero es un software. Hay muchísimos de estos software que son interfaces para administrar bases de datos, ¿sí? Entonces yo digo, mira, acá tengo, uy, pero cuántas cositas que tengo. Bien, acá me dice que lo puedo actualizar, le digo que no, voy a cerrar, y entonces me dice, mira, y yo me quiero conectar. Me quiero conectar, me quiero conectar a... No, porque no estaba la lupa. Mira, yo vengo acá y digo, mira, acá tengo un botoncito, nueva conexión. Mira, tengo SQL, abrir, ¿sí? Una consulta, un script, una consulta SQL, pero mira, quiero conectarme a algo. Clic. Y me dice acá arriba, me dice, seleccione su base de datos. ¿Cómo? Sí, mira. De acuerdo al motor que yo tenga instalado o al cual pueda acceder, mira, tenés, esto lo voy a explicar porque me parece que se aprecia mejor ahí. Tengo, mira, me puedo conectar con base de datos populares, una categoría, así lo clasifica este producto, con base de datos de SQL, con base de datos, pero mira, a ver, voy a populares y, bueno, no hay ninguna acá, me voy a SQL, porque no me da ninguna. Porque estas son las creadas, para que yo quiero ver archivo, ¿sí? Incorporar nuevo, bueno, una nueva conexión. No, pero ¿por qué no me da acá? Yo le quería mostrar el listado. A ver, vamos acá, conectar. No, esto está bien, acá no. Yo quiero una conexión nueva. Hay un listadito. Si no, bueno, ahí está. Está, para ver, acá. Yo quiero, ahí está, ahí está. Mira, estaba cargando. Pero mira, yo digo, por ejemplo, quiero conectarme a una base de datos. Mira, me puedo conectar a un DBF con esto. Pero no tengo Fox. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Te conectas con esto. Un CSV. Me puedo conectar, mira, con una base de Access. En realidad, sí, es el motor ACE o Jet. Y conectarme con esto, o con esto. Y tengo más, sí, mira. Todo esto son motores de base de datos diferentes, por llamarlo así más genérico. Y son distintos fabricantes, distintas empresas en el mundo, hasta millones. No es solo Access, no es solo Fox, no es solo... Hay muchísimo en el mundo. Bueno, esto es una interfaz para conectarme. Y yo digo, pero espera que yo tenía acá Access. A ver, si voy a Access, ¿sí? Y me dice, bueno, mira, decime cuál es el archivo. Y yo voy a tratar de abrirlo. A ver, no sé, voy a tratar de abrirlo. Puedo ver DBF acá. Y tendré que buscar en mi disco cuál es la base de datos. Qué sé yo, a ver, mira, tengo acá un archivo, dice Agenda Médicos ACCDB. Claro, mira, este es un archivo que está preparado que tiene datos que pueden ser consultados con el motor ACE. Bueno, mira, lo acepto, ¿sí? Y bueno, confirmo. Y se va a tratar de conectar. No me interesa acá verlo, pero acá voy a ver todo el contenido de esa base de datos, pero sin Access. Nosotros no vamos a usar esto, pero esto es una interfaz que se conecta con una base de datos y usa en el medio ese motor ACE o ese motor cualquiera de los que vimos. ¿Cómo lo hace? Y bueno, eso ya no me interesa, pero hay un software que lo hace. No es magia. La diferencia, ahora yo salgo, la diferencia está en que Access como interfaz me brinda un montón de cosas más. ¿Sí? Tiene sus ventajas. Si yo voy a trabajar con el motor Jet o con el motor ACE, ¿sí? Voy a tener ventajas. ¿Por qué? Porque una base de datos para Access, ya sea una base MDB con Jet, una base, ¿sí?, ACCDB con ACE, tiene más cosas que solo los datos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, mira, vos vas a tener la tabla con tus datos. Sí. También vas a tener la posibilidad de guardar todas tus consultas para ejecutarlas cuando vos quieras. Y también vas a poder guardar todos los diseños del informe. Y también vas a poder guardar hasta páginas web. Y también vas a poder guardar un montón de cosas. Todo eso es la base de datos para Access. ¿Sí?
Ahora, esa interfaz que vimos recién, esa toda negra, bueno, no va a ver la parte de informes, ¿sí? Porque eso es propio de Access, es la diferencia competitiva, porque lo hicimos con Fox, yo voy a querer ver seguramente algún informe pensado para poder imprimir. Bueno, eso me lo da Access, ¿sí? Yo voy a querer trabajar con un formulario para que interactúe el usuario como sistema final. Bueno, eso me lo da Access. O me lo da cualquier otro lenguaje, pero esa interfaz que vimos, no. Bien, entonces yo con Access voy a poder armar una base de datos, pero al estilo de Access, o sea, no solo los datos, sino también las consultas, los informes, los formularios y algunas otras cosas más. Todo eso se guarda en un solo archivo, que va a ser mi archivo, en este caso, el que está acá arriba, Database ACCDB. Todo junto, no voy a tener un montón de archivitos separados en el disco como lo tenía en el caso de Fox. O sea, mi base de datos, mi archivo ACCDB, sería como el proyecto de Fox, que está todo junto, pero está todo metido ahí dentro del archivo. Yo me copio ese archivo y me llevo todo. Me llevo todo, no me llevo nada. En el Fox, como eran todos archivos independientes, y si yo me olvidé porque grabé uno de los archivos que uso en el proyecto que estoy usando, ¿sí? En una carpeta diferente que ya ni me acuerdo, bueno, cuando me llevo todos los otros archivos, a lo mejor aquel me quedó y no me lo llevé y me va a dar error, porque estaba todo suelto. Acá no. Acá está todo dentro de un único archivo. Los datos, las consultas, los informes, ¿sí? Los formularios y algunas otras cosas más. ¿Se entiende eso? Sí, no. A ver, vamos a ver un poco los dedos. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Antes, en realidad era una consulta antigua, pero cuando vos mencionaste las partes de un motor de base de datos, puede ser que tenga la interfaz y el motor de base de datos propiamente dicha, porque hay motores de base de datos que vienen con una interfaz, como es el caso de, por ejemplo, de Access 2000. Todos los Access tienen... A ver, Access, cuando yo instalo Access, estoy instalando la interfaz, más el motor de esa versión, si es que lo estaba en mi máquina. Claro, por eso. Pero yo quería preguntarte cuando vos mencionaste las partes del motor de base de datos. O sea, puede que tenga una interfaz o puede que no. Claro, generalmente no la va a tener. Si yo hablo del motor como partes, yo tengo, ya son otras las partes del motor de base de datos, por las dudas. Yo, de acuerdo a lo que uno quiera leer, tengo el motor relacional, el motor de almacenamiento, se divide de otra manera. Pero el motor es una cosa. El motor no tiene más que el motor mismo, con todo lo que él contiene. Entonces, y yo puedo usarlo de diferentes interfaces. Ahora, hay productos que por una cuestión comercial y demás, vienen en un paquetito. Che, yo tengo la interfaz junto con la última versión del motor. Instalo todo junto. ¿Sí? Y esto si estoy hablando de un nivel de oficina. Si estoy hablando de un nivel empresarial, ya la cosa se complica, se complica. Cambia bastante por lo profesional de la cosa, ¿sí? Porque ahí yo ya tengo que hablar de un montón de otros servidores. O sea, el servidor, a ver, ¿para qué estoy usando? Recién metí la palabra servidor, cuidado, yo hasta ahora me mantuve con el motor de base de datos. Entonces, nos quedamos ahí, Ornella. Si yo instalo Access como interfaz, voy a instalar también el motor de base de datos si es que ya no estaba instalado. Si no, se instala y si no, no hace falta actualizarlo. Pero son dos partes. Sí, perfecto. Es mejor hablar de partes de las partes del Access capaz que mejor de partes de motor de base de datos en este caso. Sí, a ver, yo lo que trato de usar a veces muchas palabras porque sé que es un concepto bastante abstracto y no todos lo entienden con las mismas palabras. Entonces por ahí trato de ir variando hasta que, bueno, todos puedan hacer clic y decir, lo entendí. Porque de nuevo, mira, yo acá me descargo el motor Jet, o en este caso el motor Ace. ¿Y para qué me sirve? Y bueno, me sirve para mucho, pero si no me conecto con él y no le pido cosas y no administro datos con ese motor, y como que no me sirve. Entonces yo siempre voy a necesitar algo, ¿sí?, que se conecte con eso. ¿Qué puede ser? Y me puedo armar todo con Access como interfaz. O me puedo con un lenguaje, con Java. Yo me desarrollo un programa, contrato un programador y me escribo un programa con Java, con .NET, con C, con lo que fuera, y me conecto con el motor Ace. Y nunca instalé Access. Porque Access uno piensa como, a ver, Access es una sola cosa. En realidad Access
lo que más aprovecho de Access es la interfaz, que es muy buena para construir informes, para construir formularios y para construir consultas. Y todo eso que puedo construir está supeditado a el motor que yo me conecte. Y naturalmente Access se puede conectar a 3 grandes motores, o a 3 motores, mejor dicho, a Jet, a ACE y a SQL Server. Son 3 motores de base de datos. Y ahí ya apareció Server. Entonces, ¿qué significa? Mirá, significa que yo tengo que pensar en lo siguiente. Yo los datos los voy a tener lo más probable, no los voy a tener, si yo tengo varios empleados que trabajan con el mismo sistema, yo no voy a tener en la computadora de cada usuario duplicados los datos. Yo acá no tengo si fuera Fox, yo acá no voy a tener todos los DBF. Y acá, en la segunda máquina, otra copia de los mismos DBF, y en la tercera y en la cuarta. Porque si yo acá reservé en esta máquina, lo tiene que ver, ya tiene que ver ocupado lo que reservó el primero, porque si no, todos van a reservar 4 veces la misma cabaña, porque no ven los mismos datos. Entonces, ¿yo cómo logro acceder a los mismos datos? Y bueno, poner en una máquina central, poner todos los datos. Los DBF, tengo una única copia, todos los DBF de mi base de datos acá en un servidor. Y todos se conectan, pero caramba, todos se conectan a esta máquina. Entonces, si hace un cambio, porque reservó hizo una nueva reserva de cabaña, los datos se actualizaron acá. Y entonces los otros van a ver esos cambios, si estaban enlazados o no, la instantaneidad con que ven esos cambios de acuerdo a cómo fue construido el sistema. Pero todos apuntan a los mismos datos, todos modifican la misma fuente de datos. Eso es buenísimo. Pero ahora acá tengo entonces mis datos. Bueno, pero acá tengo mis archivos con datos. DBF son archivos de datos. Pero entonces dijimos, bueno, claro, en el caso de Fox, todo el qué quiero y el cómo se resuelve en cada máquina. Yo tengo acá mi sistema que hace un scan de la tabla reservas y que cambia, después un select a tarjetas y buscas un locate y después con eso hace un select de clientes y hace de nuevo un filter con tal cosa, no sé. Todo ese cómo se procesa en cada una de estas máquinas localmente. Si esta máquina es viejita y todo es a recorrer el scan de 10 millones de registros y le lleva tiempo. Pero aunque los datos estén acá, porque el procesamiento se hace local. Ahora, si el de al lado tiene una máquina nueva, loco, entró hace un par de meses nomás y le tiene una máquina nueva y le anda un avión rapidísimo. Claro, porque el procesamiento es local y por lo tanto procesa más rápido porque la máquina es más nueva. Entonces yo, pero vos sabés que se me están quejando los empleados. ¿Por qué se me están quejando? Porque dice, esto es lento. Digo, pero son muchos empleados, no puedo cambiar 20 computadoras, 100 computadoras. Si yo lograra que todo el procesamiento se realice en una máquina central, pongo toda la plata en esta máquina central. Esta es la máquina cara, nueva. Gasto en una, más cara que cada una individual, pero no me sale lo mismo que 100 máquinas individuales. Entonces ahí es donde aparece el concepto de servidor de datos, en este caso, porque yo puedo tener servidor de un montón de otras cosas. Entonces ahí es donde viene esto de que yo no voy a querer que el procesamiento sea siempre local, porque voy a depender de la capacidad de cada una de estas máquinas y va a ser distinto. O si quiero tener mayor performance, tengo que cambiar todas las máquinas. Yo lo que voy a querer es que el procesamiento sea un servidor y solo recibir el resultado de ese procesamiento. Y esta máquina, como es grande, se debería bancar un montón de cosas. Esto requiere de software distinto. O sea, a ver, si yo estoy trabajando con los DBF, el procesamiento es local. Si yo tengo acá mi archivo MDB, que usan muchos empleados al mismo tiempo, o mi archivo ACE, mi archivo ACCDB, el procesamiento también es local. Yo el archivo lo tengo acá. El archivo base de datos.mdb, facturación o clientes.mdb, con un montón de tablas. Está acá para que todos accedan al mismo conjunto de datos. Pero cada una de estas máquinas tiene su motorcito Jet o el motor ACE, de acuerdo a la versión
¿sí? Con que fue desarrollado todo. Entonces yo digo, pero mira, entonces digo, vengo acá, y yo a todos les tengo que descargar, es gratis, le descargo el componente del motor de base de datos, ¿sí? El motor ACE. Se lo descargo, lo instalo y ya cada una de esas máquinas queda en condiciones, ¿sí? De procesar lo que pueda hacer ese motor. Pero yo lo instalé en la primera máquina, lo instalé en la segunda, lo instalé en la tercera y en la cuarta. Y porque el procesamiento es local. Entonces, si yo tengo los archivos acá, bueno, el motor de base de datos se tendrá que enterar cómo se comunica acá, tiene que transferir los datos, pero procesa localmente. Ahora yo digo, che, no podré tener algo que, en lugar de hacer un procesamiento local, lo haga en un servidor y yo solo le pido, che, dame los clientes que reservaron la cabaña de Tincunacu durante mayo. Y a lo mejor acá yo tengo 10 millones de registros, tengo todos los registros de todas las reservas porque hace más de 5 años que vengo alquilando cabaña, pero yo a lo mejor tengo acá 10 millones de registros, pero los que reservaron Tincunacu para mayo a lo mejor son 10 clientes. Entonces, a mí me gustaría que que el quedarse con esos 10 clientes lo haga el servidor, que tiene polenta, hardware, ¿sí? Suficiente, y acá me devuelva a mi maquinita solo los 10 que me interesa. Y mi máquina solo tendrá que presentar en el formulario, en una grilla, esos 10, para yo poder seguir trabajando. Pero yo no es que procesé, hice un scan de 10 millones de registros para quedarme solo con estos poquitos clientes que cumplen esa condición. No, eso lo hizo otra máquina más polenta. A mí me devolvió solo el resultado de lo que yo quería. Yo quiero. ¿Qué es lo que quiero? Los clientes que alquilaron Tincunacu durante mayo, listo, se lo pido a este. ¿Cómo se resuelve? No tengo idea, devolvémelo y cuando me lo dé yo sigo trabajando. Ahí aparece el concepto de servidor en parte. Pero cuidado. Yo voy a tener un cliente y un servidorcito, un servidor, en donde el cliente hace una petición y tengo una respuesta. Si yo logro, si todo esto ocurre en la misma máquina, y estoy en el modelo de el motor de base de datos MDB o ACE, el modelo de Access. Access no tiene capacidad cliente-servidor. Procesa todo localmente. Ahora, si yo tengo otro motor de base de datos como SQL Server, mucho más grande, más caro, ¿sí? O digo SQL Server porque es el padre de Access, ¿sí? De la misma empresa Microsoft, pero puedo tener MySQL, puedo tener Informic, puedo tener DB2, ¿sí? Puedo tener Postgre, puedo tener MariaDB, puedo tener MongoDB, puedo tener un montón de motores de base de datos. Y esos son todos servidores, cliente-servidor. ¿Por qué? Porque trabajan en una máquina diferente a la máquina del cliente. Yo le hago la petición que quiero, resuelve, no me interesa cómo, y me devuelve la respuesta. Que va a ser muy poquito registro respecto del total que está almacenado. Si esto ocurre así, estoy en un modelo cliente-servidor. Ahora, si todo este procesamiento es dentro de la misma máquina, porque el motor no es cliente-servidor y lo tengo que tener instalado acá en el cliente, es como que el cliente hace la petición a un software que está en la misma máquina y recibe la respuesta dentro de la misma máquina. Si todo esto ocurre dentro de la misma máquina, cliente y servidor, el mismo hardware, y es como que ya estoy en el modelo de Access. Lo estoy simplificando mucho, ¿eh? Cuidado que después si queremos ser finito, tenemos que ampliar o cambiar, ¿sí? Algunas cosas, no hacerlas tan genéricas. El sentido es que se entienda esto de qué es un motor de base de datos y qué es la interfaz para comunicarme con la base de datos, ¿sí? Y además yo puedo tener un modelo cliente-servidor o un modelo que no sea cliente-servidor. Access no es cliente-servidor, con sus motores JET y sus motores ACE. Si yo trabajo con Access en mi cliente, tengo un formulario, ¿me puedo conectar a SQL Server, que es cliente-servidor? Sí, perfecto. Y ahí trabaja como cliente-servidor. Access se convierte meramente solo en interfaz, no resuelve nada con el motor que pueda tener localmente mi cliente y resuelve todo con un servidor, el SQL Server, que está instalado en una máquina completamente diferente, conectada en red, lógicamente, para que puedan acceder todos los sistemas, todos los empleados de la empresa. ¿Se entiende eso? Queda muy
muy ensalada de un montón de cosas o no? Dígame. Profe, ¿podrías volver a explicar el modelo no cliente-servidor, que en este caso sería Access? Access trabajando con Jet o con Access es no cliente-servidor porque lo resuelve acá. Mira, es esto. Si yo tengo, ¿sí?, 4 máquinas, tengo un motor Ace o Jet acá, tengo otro motor acá, por cada máquina tengo su motor que procesa localmente los datos. O sea, si yo quiero una consulta SQL y si esa consulta SQL tiene que procesar muchos registros y le va a llevar un tiempo mayor, tal vez acá, si esta máquina es vieja, si lo comparo con el motor de base de datos que tiene instalada localmente esta máquina, que como es más nueva, los recorre, los procesa más rápido a la misma cantidad de registros. ¿Sí? Porque el procesamiento es en cada una de las máquinas, no en un servidor central. Para yo poder procesarlo en un servidor central, necesito en este servidor tener un software especial. ¿Sí? Tener un software especial. No le voy a conectar el mismo Jet acá. Acá tengo que poner ya un SQL Server, tengo que poner un Postgres, tengo que poner un MySQL, ¿sí?, un Informic, lo que decíamos hoy. No, o sea, para tener un modelo cliente-servidor, mi cliente puede estar desarrollado en un montón de tecnologías diferentes. Por ejemplo, podría ser hasta un mismo formulario de Access. Yo puedo decir que se conecte con SQL Server y ya pasa a ser un modelo servidor, porque lo que yo tengo acá de Access no va a usar los motores locales, va a usar el motor que está instalado acá. Un software especial grande, hay que instalarlo y, bueno, tener un servidor, un hardware acorde a eso, que se banque las peticiones de todos los clientes mencionado correctamente. No sé si aclaramos un poco, Ornella, o no. Sí, sí, perfecto. Y la última consulta que tenía respecto a esto, que me surge, es en una empresa, por ejemplo, en cualquier tipo de empresa. Sí. El servidor, porque generalmente se manejan, creo yo, con, por lo menos en la que estoy trabajando yo, creo que se manejan como si fuese cliente-servidor, porque Sí, claro, claro. si no, cada usuario que accede en la empresa podría modificar cosas que no debería. No, pará, no confundamos. Si yo quiero que todos los empleados trabajen con los mismos datos, tengo que tener en un repositorio común un único juego de datos. Eso no quiere decir, si yo tengo acá en una máquina central mi único juego de datos acceden al mismo, no quiere decir que esté en un modelo cliente-servidor. El cliente-servidor es la forma en que se procesan. ¿Quién lo procesa? Yo tengo los datos acá, pero permanentemente mi sistema chequea, consulta, se trae los datos, graba. Ya no me interesa tanto, tampoco entramos en el detalle fino. El concepto que nos tiene que quedar es que yo vea el procesamiento de los datos, lo voy a hacer acá. Porque no hay nada del otro lado al cual yo le puedo pedir en el servidor, procesame, devolveme solo estos registros. No hay nada. El procesamiento lo hace el motorcito, los datos me tienen que llegar acá para el motor que está acá poder, ¿sí?, procesarlo localmente. Esa sería, a grandes rasgos, la definición de este procesamiento no cliente-servidor. Después hay un montón de técnicas distintas, hay híbridos, ¿sí? Hay una cosa que se la arregla para que sea más rápido, donde vienen las diferencias o las implementaciones competitivas para un producto, ¿sí?, sentirse mejor, superior al otro, el de la competencia, y que me compren a mí, no le compren al otro. No nos interesan esas cuestiones ya intermedias, porque no terminamos más y no es el objetivo. El objetivo es entender qué es cliente-servidor y qué es no cliente-servidor. Yo acá tengo un procesamiento local y acá en el cliente-servidor procesamiento, ¿sí?, centralizado en un único servidor. ¿Sí? Puedo tener varios servidores que tienen los mismos datos, que se replican entre sí, que hacen balance de carga, pero no me interesa, eso es un modelo mucho más complejo. Nos quedamos un solo servidor. Pero yo puedo tener un comportamiento no cliente-servidor, pero compartir el mismo juego de datos. ¿Para qué? Si yo, el primer empleado, reserva una cabaña, el otro ya la ve reservada. La diferencia es que no lo tengo en mi disco rígido. Ustedes están probando con Fox, con los DBF instalados en la misma máquina de ustedes. Y cada uno tenía una copia de sus DBF. Está bien, porque era un trabajo práctico. En la vida real no puede ser eso. Cada empleado no puede tener una copia
del stock de lo que vendí, porque si no, no se ve reflejado en el otro. Para eso tengo que tener un lugar común. Pero no quiere decir que sea Claro, cliente en nuestro servidor. caso, con el trabajo de VisualFox sería un modelo no cliente-servidor. Exacto, y lo que vamos a hacer en Access también va a ser no cliente-servidor, porque lo va a procesar Perfecto. localmente con su motorcito que tiene ahí instalado en su máquina. Bien, ¿y el Sí. servidor profe tiene que estar dentro del mismo espacio físico? O sea, ¿es necesario? No. Ah, A ver, bien. cuando vos estás comprando con Mercado Libre, seguro que es un modelo cliente-servidor y qué sé yo dónde está el servidor. Ah, bien, perfecto. No, puede estar en cualquier lugar. Es más, podés tener servidores replicados en diferentes ciudades. Sí. Ahí hay otro software que se encarga de que siempre los clientes vean los mismos datos. Y lo que vos Claro, mencionaste de seguridad es otra cosa. Si el primero es un vendedor, el segundo es el jefe, el tercero es el director y el cuarto es el dueño de la empresa, todos van a ir al mismo servidor, pero claramente el empleado no va a ver los mismos datos o no va a poder modificar los mismos datos que pueda hacer el director, que pueda hacer el dueño de la empresa. Pero eso ya es a nivel de seguridad. Pero no depende tanto de si es cliente servidor o no, porque Access en su motor local mantiene manejo de seguridad bastante interesante. No como si fuese un SQL Server, pero tiene un buen manejo de seguridad. Que no pasa necesariamente por el modelo. ¿Sí? De nuevo, los bien. híbridos, los intermedios, la combinación de un montón de cosas no nos interesa. Vamos al concepto base, que es el que estamos convencidos que es el que tiene que quedar. Después, entendiendo uno esto, lees todo lo que quieras y vas a entender más de lo que te ofrecen cada una de las empresas como diferencial competitivo respecto de las demás. ¿Sí? Veo que hay algunas manos levantadas. A ver, vamos por orden, no sé si hay más de una o no. Bueno, Juan, ¿cuál es tu consulta? Sí, profe, yo quería consultar porque como para terminar de cerrar el concepto. O sea, yo, por lo que entendí, la interfaz y el motor de base de datos son dos softwares distintos. Sí. Y la interfaz lo que hace es vincularse o conectarse con el motor de base de datos para poder procesar justamente, hacer las consultas de SQL, que es lo que se encarga justamente, es el objetivo del motor de base de datos. Claro, porque yo con el motor de base de datos no voy a poder crear un formulario que tenga un botón que diga registrar reserva. ¿Sí? Claro. O un botón que diga mostrar certificado de materias aprobadas. ¿Sí? Pero ahí sí, en ese clic va a decir, che, yo quiero ejecutar la consulta, ¿sí? Certificado aprobado por alumno. Por ejemplo, le doy un nombre y hay un SQL, entonces eso le va a pedir al motor de base de datos, no sé cómo, no me interesa. Eso es lo bueno. Che, pedile esto, el motor de base de datos recibe ese pedido de ejecutar esa consulta y me devuelve el resultado. Ahora, después yo ese resultado tengo que saber qué hacer con eso. Tengo que atajarlo. ¿Sí, che? Porque el motor de base de datos me contesta. ¿Y qué hago con eso? ¿Lo dejo tirado en el aire? No puedo. Algo tengo que hacer. Entonces, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar el mismo ecosistema. Vamos a trabajar con Access como interfaz, usando el motor local, ¿sí? ACE, que ya viene con Access. Va a ser todo redondito, todo muy fácil, muy transparente para nosotros. Pero yo quiero que sepan que eso se puede separar y que yo puedo usar el mismo motor ACE con la misma base de datos accediendo de un sistema que se hizo con otro lenguaje. Y no necesito la interfaz de Access, no la necesito. Claro, que ahí estarías accediendo al mismo motor con otra interfaz distinta. Claro, y ese motor trabaja sobre esos archivos de esa base de datos y agrega, quita, consulta, resuelve, sí, me muestra, o sea, devuelve, y la aplicación tiene que ver cómo me lo muestra. Si el resultado de la consulta me lo devuelve en una grilla, me lo devuelve en un combo, me lo devuelve, no sé cómo me lo querrá mostrar. Eso depende de lo que el programador diseñó como interfaz de acuerdo a los requerimientos que relevó con el cliente cuando le pidió desarrollar el sistema. Claro. Ahora, es a la inversa también. Yo con Access puedo conectarme con otros motores de base de datos, que no sean Jet ni ACE. El motor predeterminado con el que se puede conectar de manera directa es SQL Server, porque es de la misma empresa. ¿Me puedo conectar con otros motores? Sí, pero es ya más indirecto, pero puedo hacerlo. Y en el caso de ustedes, y vamos después a la consulta de abril,
los datos de ustedes, de alumnado, están en Informix, un motor de base de datos cliente-servidor. Cada Guaraní, ustedes dicen, yo entro a Guaraní. ¿Y dónde están los datos? Están en un solo lugar. Y no se procesa localmente en la máquina cada uno, se procesa en el servidor. Se devuelve el resultado, Informix, y ¿dónde está ese servidor? Bueno, ese servidor está en universidad. ¿Sí? No está en facultad. Hace años atrás estaba en facultad, ahora está en universidad. Pero yo me conecto ahí y, bueno, mira, quiero un listado de materia aprobada. Listo, legajo, select, tal cosa, war, legajo igual a lo que ingresó el alumno. Listo, devuelve solo la materia. Los millones y millones de registros que debe tener la tabla de exámenes, con los exámenes acumulados de todos los alumnos de los últimos, no sé, 20 años, por decir algo. Imagínate la cantidad de registros. Bueno, pero los exámenes de ese alumno, ¿cuántos pueden ser? No más de 30 y algo, que son la cantidad de materias que tiene una carrera. ¿Y para qué? Yo me voy a traer 50 millones de registros para procesar localmente en mi máquina porque solo me interesan 35 registros. Es una locura. No, me lo procesa el servidor, encuentra los 35 registros y me devuelve solo eso. Todos ganan. Tengo que tener un servidor acorde para recibir peticiones en simultáneo de muchos clientes, ¿sí? Y que tenga el hardware y que tenga las medidas de seguridad. Porque yo digo, che, vos sabés que lo tiró, los discos rígidos cada vez vienen peor, vos sabés que se quemó el disco rígido del servidor de Guaraní. El que aprobó materia lamentable. Los que aprobaron informática aplicada el año pasado lo van a tener que volver a rendir porque se perdió todo. No podés. Te pasa eso en tu casa y te vuelve loco. Porque decís, bueno, sí que qué sé yo, bueno, es mi máquina, nada más. Imagínate con Guaraní, con el banco. Todo lo que tenían plata guardada acá, no le podemos dar nada porque no sabemos cuánto tenía cada uno. No, ese hardware requiere de un montón de otros cuidados porque ya es misión crítica. Por eso, el hardware y el software que está ahí no es el que yo puedo tener en mi casa. ¿Sí? Es completamente diferente. Los niveles de seguridad en todo sentido es muy distinto, porque hay que garantizar, ¿sí?, el acceso a la información de manera permanente. Sí, que eso era un poco también lo que iba a preguntar ahora. Con respecto o sea, por lo que entendí, ¿no?, en este sistema de procesamiento de cliente-servidor, los procesamientos de los datos son locales en el servidor y los clientes solamente acceden a los resultados. Claro, si es cliente-servidor, sí, precisamente es esto que decíamos. Yo tengo el cliente, hago la petición al servidor, el servidor resuelve, encuentra los 35 registros que son la materia aprobada por el alumno y devuelve solo eso al cliente. Perfecto. Pero este no tiene los 50 millones de registros, no es que recibe los 50 millones de registros, lo procesa localmente y se queda solo con los 35, porque le va a llevar un tiempo enorme a procesar, porque una máquina chiquitita comparada con el servidor, y aparte, si vos tenés que pasar por la red 50 millones de registros, y te lleva tiempo pasar por la red ese paquete gigante de datos. ¿Sí? Y cada cliente, vos imaginate que cada cliente tiene que recibir los 50 millones de registros para quedarse solo con 30 y alguno, que es lo que puedo tener como registro cualquier certificado de materia aprobada. Es un despropósito. Lo que vos decís, che, select tal cosa, dame las materias, los exámenes aprobados el legajo tanto, la petición es recortita, es una consultita SQL de una línea, de 2 líneas, eso es nada para enviárselo. Y el servidor devuelve 35 registros, nada comparado con, no sé, los 50, 100 millones de registros que tiene almacenado. Entonces esto es rapidísimo en comparación. Esta máquina, el cliente, tiene que ser grande, fuerte, rápido, y no tanto, esto puede ser una maquinita más o menos, si envía cosas cortitas y recibe poco. No procesa. ¿Sí? Eso es el modelo cliente-servidor. Con niveles de seguridad, con niveles de acceso, con todo lo que yo necesite. ¿Sí? Nosotros, insisto, lo vamos a hacer todo localmente con un modelo no cliente-servidor, porque si no tendríamos que tener un servidor instalado en otra máquina, ¿sí?, para que se vea bien. Se accede de manera diferente, y eso léanlo en el apunte motor de base de datos que señalamos hoy que está en el campus. ¿Sí? Abril, tenías una pregunta. Sí, yo quería preguntar entonces cuál era la ventaja de usar como la interfaz con su respectivo motor. Que vos, por ejemplo, vos querés hacer análisis de datos. Vos, por ejemplo, imagínate que te contratan en General Motors
¿sí? Mirá, Abril Sí. se recibió, ¿sí? Ingeniería industrial, la contratamos acá en General Motors, ¿sí? Y entonces vos decís, che, ¿para qué? Bueno, porque hay que analizar datos, hay que encontrar el comportamiento de, no sé, la línea de producción que tenemos. Hay algo que hay que mejorar, la línea de producción. ¿Por qué? Porque, no sé, a ver, invento. Estamos fabricando 10 Sí. autos por día y queremos fabricar 11 autos por día. Entonces queremos ver, ¿sí? qué modificar para llegar a fabricar un auto más. Entonces vos decís, bueno, necesito procesar los datos de la producción. Entonces, es probable, a ver, cuidado, y de nuevo, yo te doy un pequeño ejemplo, que no quiere que sea así, porque si no tenés que hacer la materia de quinto de analítica visual, que ahí lo va a ver diferente. Yo te lo cuento muy cortito, para que encaje en lo que podría ser informática aplicada. Entonces vos decís, che, bueno, mirá, General Motors no te va a dejar entrar a toda la base de datos de producción, porque vos decís, che, no, encima, che, una chica recién recibida, no recién entró a la empresa, mirá si nos cambia los datos, no hace lío y nos borra algo en el servidor de producción. Vos no vas a llegar a esos datos. Vos decís, che, mirá, cosa que yo quiero analizar los datos de, por ejemplo, de enero, ¿sí? Hasta fines de abril, los 4 primeros meses. ¿Sí? El primer trimestre lo quiero ¿sí? Almacenar, el primer cuatrimestre, digamos, no el primer trimestre. Si no estamos cayendo en los errores del examen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, bueno, alguien me puede dar una copia de esos datos para yo tenerlo localmente en mi máquina y no tener que estar conectándome al servidor de producción. Yo tengo mi set de datos que quiero analizar y lo tengo en mi máquina y yo los analizo con Access, los doy vuelta, los combino así, modelo diferente del acceso a datos porque quiero encontrar un patrón de a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se puede mejorar para checar los tiempos. Entonces yo quiero jugar con los datos, quiero tenerlos bien a mano ahí para yo, con mi conocimiento que tengo como ingeniero industrial y de análisis de datos, digo, bueno, quiero hacer un montón de cosas para descubrir un patrón, ¿sí? que nadie todavía vio. Entonces, bueno, yo puedo procesar localmente todo eso. O, a ver, Access, yo no voy a trabajar con una base ACCDB o con un MDB los datos de la producción de Siderar o de General Motors, pero sí de un negocio mucho más chico, por ejemplo. A ver, el que Access sea chico comparado con un servidor de misión crítica no quiere decir que no me sirva para en serio administrar un pequeño negocio. Y el concepto de pequeño, grande lo pone cada uno también. Y también, a ver, de la seguridad que yo le quiero dar a sus datos, de cómo hago las copias de respaldo y un montón de cosas. Entonces, claro que yo lo voy a poder usar para hacer análisis. Y es una de las cosas uno de los grandes usos que tiene también Access. Yo me conecto a un origen de datos de solo lectura y simplemente proceso. Si me conecto a un SQL Server, uso con la interfaz de Access porque está buena, ya la conozco, puedo armar informes, me puedo armar un formulario, puedo armar un montón de cositas para consultar, sí, che, qué bueno, mira, todo lo que aprendí lo puedo aprovechar acá y tomo los datos de cliente-servidor, no tengo ningún problema. Y si no, me pueden dar un conjunto de datos que me lo descargo de algún lado, lo tengo en mi máquina, total, si tengo del 1 de enero al 30 de abril, eso ya está, el pasado no cambió. ¿Sí? Me quedo con ese set de datos y me tomo una semana para analizarlo de un montón de maneras diferentes, a ver qué encuentro, a ver si encuentro un patrón, pero lo hago localmente, ya no lo hago en un modelo cliente-servidor, porque esos datos no van a cambiar. Distinto sería che, mirá, si yo quiero ir analizando las ventas o la producción minuto a minuto, y yo no puedo quedarme con la copia de ayer, porque ayer ya pasó y no va a cambiar. Yo lo que quiero ver es cómo va cambiando ahora. Por ejemplo, la cotización del dólar. Yo no quiero ver la cotización de ayer, yo quiero ver la cotización minuto a minuto, segundo a segundo, porque soy un agente de bolsa y me tengo que ir enterando permanentemente. Tengo que estar conectando un servidor. Pero cuidado, una cosa es conectar un servidor para leer simplemente datos y otra cosa es un servidor de datos, ¿sí? Que me conecto para que yo pueda pedirle qué cosa quiero que procese, el tipo lo procesa y me devuelve el resultado. Eso es diferente. Porque si yo quiero un tablero tipo cotización de bolsa, y yo no estoy pidiendo que procese, una pantalla de visualización. Y yo digo, mira, cuando baja a menos de 3.50, compro.
no voy a comprar nunca, pero bueno, yo tengo el indicador que se va moviendo y se actualiza minuto a minuto, segundo a segundo, pero no estoy pidiendo procesamiento. Pero esos datos están en un servidor seguro, porque un montón de clientes están consultando la misma fuente de datos. Entonces, la manera de tener un servidor, no un servidor de base de datos, ¿sí? Con el modelo cliente-servidor. No sé si se entiende, Abril. Sí, ahí entendí, gracias. Bárbaro. Bueno, sí, ya estamos en hora, nos pasamos un poquito, pero a ver, esta es una gran introducción que este semestre le hicimos al principio un poco más extensa para asegurarnos de poder darla, y a partir de la semana que viene, los que no tengan Access, si lo pueden conseguir, porque vamos a trabajar con Access, va a estar publicado el trabajo práctico. Yo voy a ir explicando esa práctica que vimos recién, ¿sí? Que estaba disponible ahí para descargarla, que la teníamos por acá. La abro de nuevo para que todo el mundo sepa. Práctica de Access, ¿sí? Yo voy a trabajar con estos conceptos y algunos más que están en el trabajo práctico. Vamos, por las dudas, se lo aclaro, si hay alguno que ya la cursó en semestres anteriores, y siempre lo dijimos, cada semestre o cada 2 semestres tratamos de ir intercambiando alguna cosita para hacerlo más interesante. Vamos a hacer algunas. Creemos que el trabajo práctico nuevo está mejor organizado, está más claro de lo que permite para entender conceptualmente lo que pretendemos en esta segunda parte del laboratorio. Entonces, vamos a entrar de lleno, vamos a ir a una buena velocidad. ¿Por qué? Porque ya conocemos mucho de Fox, no es todo nuevo, entonces todo eso que vimos en Fox es conocimiento ya adquirido. Entonces acá vamos a poder ir mostrando los conceptos de Access a un mejor ritmo, porque ya sabemos lo que es un evento, ya sabemos lo que es un enlace, ya sabemos, ¿sí?, un montón de cosas. Entonces, acá vamos a avanzar más rápido, ¿sí? Fíjense que yo prácticamente no hablé de Access, simplemente lo presenté, y lo que vamos a necesitar es, sí, trabajar en Access, ¿sí?, a partir del próximo lunes, trabajando, como dijimos, a una buena velocidad en base a esa práctica y a lo que esté en el trabajo. ¿Alguna pregunta? Javier, ¿vos querés comentar algo? Inés. No. Claro. Bueno, recién estuve viendo los archivos que vimos, del tema de programación quería comentar. Que había un archivo de extensión FPT. Eso se creó porque utilicé otro tipo de datos, no utilicé el lenguaje nativo de Fox, utilicé Integer y utilicé char y Money, ¿sí?, cuando creé la base de datos artículos. Es la única tabla que quedó con ese tipo de datos. Entonces lo que hace es crear un archivo más para hacer la conversión de los tipos de datos. No sé qué, Ornella creo que me lo había preguntado. Sí, un compañero lo había puesto en el chat, no leí la consulta, pero sí. Bueno, fue por ese motivo. Porque usé otro tipo de datos, o sea, tiene que hacer esa conversión, entonces tiene que guardar en otro archivo cuando es la única explicación que encontré. Y por las dudas, también con lo que dice Inés, recuerden que acá en laboratorio no vamos ya lo dijimos al principio, pero quiero que quede bien en claro, yo no voy a volver a explicar cómo se usa un create, ¿sí? Pero va a hacer falta para el trabajo práctico. Yo no voy a explicar de cero cómo hacer una consulta de tal tipo, de tal otra, ¿sí? Porque eso ya lo van a ver con Inés y se va a ver en teoría. Yo voy a tomar todo eso para que ustedes puedan construir el trabajo práctico sumándole conceptos propios de lo que es la parte laboratorio para así armar toda esa solución final. Pero va a hacer falta, ¿sí? Después, en el examen, en el segundo examen, si en laboratorio hay que escribir una consulta, y bueno, claro que hay que escribirla, aunque yo no la haya explicado, pero hace falta para resolver ese ejercicio, y todo lo conceptual respecto a consulta lo ven en programación, ¿sí? Pero vale preguntarlo en laboratorio. Bien. Hola, Javier. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaban preguntando por las notas.
No, las notas jueves o viernes, tenemos que definir todavía, ya más o menos corregimos todo, pero tenemos que definir algunas cosas. Así que para la semana que viene después mostraremos los parciales. Las notas las publicaré en el campus, ahí en la sección notas, calcúlenle el viernes, más o menos. Para remarcar un poquito lo que decía Jorge, todo lo que decía de Create fue lo que vimos en la clase anterior al parcial, eso lo estuvimos viendo, y todo lo que sea Select, todo eso lo vamos a ver en teoría, vamos a ver los conceptos, y como dice Jorge, no va a volver a repetir lo que nosotros vemos en teoría, o sea, como una serie de conceptos sobre la consulta, va a resolver las consultas específicas que necesita para el TP, para resolver la práctica específica. Bueno, si no hay más preguntas, listo, terminamos ahora. Nos vemos el jueves en consulta o el lunes en la próxima clase. Bueno, nos vemos.